Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana y que ha inquietado mi corazón constante, permanente y fuertemente, déjeme decirle que la vida no es fácil. Sí, la vida no es fácil. Y si fuera fácil sería aburrida. De tal manera que en un proyecto de vida, nosotros somos un proyecto de vida, nosotros nacimos con un propósito, desvirtuamos el propósito, Dios se cruzó en nuestras vidas para reorientarnos y vamos en pos de ese proyecto de vida, de estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad, pero a su vez también no solo estar en aquel día, sino aquí, tener una vida y vida en abundancia, ¿sí? De tal manera que hay ciertas metas secuenciales que tienen que irse cumpliendo en nuestras vidas, unas programadas, otras no programadas, pero digo, hay algunas metas secuenciales que tienen que irse cumpliendo. Y cada meta, cada propósito, cada paso que vamos dando, a veces se ve entorpecido, se ve obstaculizado con dificultades, con problemas de distinta índole que se presentan. A veces es una situación de salud, a veces es un contratiempo laboral, a veces es una carencia económica, a veces es una confrontación con las personas, en fin, todas las etapas de la vida tienen obstáculos, tienen tropiezos, tienen dificultades, pero eso no nos puede detener. De tal manera que yo quiero mostrarle algo que la palabra de Dios preciosa nos habla y nos dice. Vamos juntos, por favor, al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, del versículo 1 al versículo 8, y luego me saltaré al versículo 13. Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 8, y luego me salto y concluimos con el versículo 13. Mientras hago yo la lectura de la palabra de Dios, le pido por favor su atención y la reverencia que amerita la palabra de Dios, y me siga por favor con esta atención y esta reverencia. Josué, capítulo 24, el último capítulo de Josué, versículos del 1 al 8 y el 13. Dice así: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyere, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios les siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Saltamos al versículo 13, dice: Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Amén. ¿En qué momento estaba sucediendo esto? ¿Sí? El pueblo había logrado entrar en la tierra prometida, abriéndose el mar Rojo al salir de Egipto y deteniéndose las aguas del Jordán al entrar en la tierra prometida. Habían enfrentado algunas situaciones, y llegó el momento en que Josué, ¿sí?, un hombre que había cumplido a cabalidad con los errores humanos que existen y las consecuencias que acarrean, pero un hombre que había cumplido la misión para la cual Dios le había llamado, ¿sí? Lo llamó desde muy joven, literalmente le llamó saliendo de Egipto, ¿sí? Y había caminado todo este trayecto, ¿no? Y él llega y hace un recuento que yo quiero destacar algunos aspectos, ¿sí? Dice que reúne a los ancianos, a todo el pueblo, y les hizo poner en primera fila a los
ancianos de cada una de las tribus, a quienes tenían alguna delegación de trabajo, gobernadores, etcétera, etcétera. Y les dice en pocas palabras, en muy pocas palabras, la historia de ellos y su presencia ahí. Les dice, ¿saben por qué hemos llegado aquí? Porque nuestros antepasados, algo que a él no le constaba, pero que se venía repitiendo de generación en generación, dice, nuestros antepasados vivieron al otro lado del río. Es decir, el papá y el tío de nuestro papá, Abraham. Ellos vivieron al otro lado del tío y ellos seguían a dioses extraños. Pero Dios le tomó a Abraham, ¿sí? Le tomó a Abraham y le hizo una promesa, ¿sí? Promesa que hoy está cumplida. Les decía a ellos Josué en ese momento. Se le dijo que iba a ser una gran descendencia y que les iba a dar una tierra fructífera. Y hoy nosotros somos una gran descendencia y hemos tomado posesión de esta tierra fructífera. De tal manera que lo que Dios le dijo a nuestros padres, nosotros vemos que ha sido cierto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Y luego menciona, dice, y Abraham tuvo 2 hijos, hice de él una multitud. Tuvo un hijo. En realidad Abraham tuvo 8 hijos, ¿sí? Ismael, que fue el primogénito, digamos, de Abraham, en aquella sierva egipcia, ¿sí? Agar. Luego tuvo a Isaac, que según Romanos capítulo 9, versículo 7, es el hijo de la promesa, en quien estaba la descendencia del pueblo de Dios, así Dios lo determinó. Y luego de que muere Sara, él toma a otra mujer llamada Setura y con ella tuvo 6 hijos, ¿sí? Uno de ellos era Madián. ¿Por qué le destaco a Madián? Porque se acuerda usted que cuando Moisés huyó de Egipto por causa de aquel crimen que él cometió, etcétera, etcétera, fue y se refugió donde los madianitas, ¿sí? Entonces, en otros términos, se refugió donde los hermanos de padre, ¿sí? No es que se fue en pos de otros dioses, no, se fue a donde la familia, un poquito lejana, pero familia al fin, ¿sí? Y tuvo esos 6 hijos. Pero el de la promesa, Romanos 9:7, dice que fue Isaac. Dice, Isaac tuvo 2 hijos, ¿sí? Al mayor, al primogénito, a Esaú, dice, le dije que vaya, o le permití que vaya y more en el monte de Seir. Y Jacob, pues le tocó descender a Egipto frente a una hambruna que hubo en aquella época en la tierra. Descendió a Egipto, dice, y de ahí le saqué, ¿sí? Le saca de ahí y ahí comienza un poquito más de detalles a dar Josué. ¿Por qué? Porque esas situaciones que cuenta luego ya son vivenciales. Ya no le contaron, ya no era una historia pasada, ¿no es cierto? O una historia que él le iban a contar. No, él ya lo vivió. Dice, y le saqué de Egipto y estuvo muchos años en el desierto y les introduje aquí. Tan. Uno ve ahí etapas, ¿no? Etapas de la historia en este caso, del pueblo de Dios. Etapas. Le llamo a Abraham, una etapa, etcétera, 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 ¿sí? Hasta que ahora están aquí. Y termina el versículo 13 diciendo, ahora están aquí, tal como yo les dije, ¿sí? Ocupando una tierra por la cual no trabajaron, por ciudades que no edificaron y comiendo de un fruto que no lo sembraron. Entonces, que les quede clarito, ¿sí? Y uno dice, wow. Ahora, ¿por qué le comento estos breves 8 versículos corroborando y concluyendo con el versículo 13? Porque es imposible contar una historia de la manera correcta de tantos años, de tanto esfuerzo, de tanto caminar y de tanto sacrificio en 8 versículos. Es imposible, vea. Usted lee la Biblia y conoce toda esta historia que nos relata aquí Josué, ¿no es cierto? Desde que Dios le toma a Abraham, Génesis capítulo 12, hasta Josué capítulo 24, donde dice, ya estamos aquí. Usted conoce tanto el llamado de Abraham, la promesa, etcétera, etcétera. En el capítulo 12 de Génesis comienza Dios llamando a Abraham, en la que le dice, Abraham, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Y haré de ti una gran descendencia y te bendeciré, etcétera, etcétera, ¿sí? Génesis capítulo 12. En el mismo libro de Génesis capítulo 12, apenas en el versículo 10 al versículo 20,
se cuenta el primer tropiezo de Abraham. ¿Por qué? Porque hubo hambre en la tierra, le tocó bajar a Egipto, él baja a Egipto con su esposa Sara, preciosa como todas ustedes. Los hombres tienen que decir amén. Baja con Sara, preciosa como todas ustedes. Esto. Y por esa causa, sí, tuvieron problema, porque si nos hacen problema las preciosas. Ahí dice, ahí fue más fuerte el amén. No. Y él tuvo problemas, y problemas, vea, perdóneme, problemas súper críticos, al punto que él dice, hijo, aquí puedo terminar yo. Aquí puedo terminar yo, aquí se me acabó la vida, porque donde le vean a mi esposa, claro, ellos eran tapaditos, todo así, dice, donde le vean a mi esposa, que es hermosa, le van a querer quitar la vida para tomarla a ella. Y le dice, mi amor, perdóname, voy a darte una mentirita a medias. Di que eres mi hermana. Y efectivamente, Abraham entra a Egipto, efectivamente ven que era una mujer hermosa, ¿sí? Y le llevan al palacio del rey. Y le llevan al palacio del rey. Y ella iba a ser tomada como mujer por el rey de Egipto. Y solo por la mano prodigiosa, providencial de Dios, evitó que eso suceda. Más bien le dice, ve, el rey de Egipto dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Casi me haces cometer un error terrible. Y salen bien librados, ¿no es cierto? Claro, eso no dice Josué. Él no entra en esos detalles, ¿no es cierto? No entra en esos detalles, pero no por no entrar en detalles no quiere decir que no sucedieron, pues. Sucedieron las cosas, ¿no es cierto? Y luego él dice, y Abraham tuvo un hijo, Isaac, e Isaac tuvo dos hijos, ¿sí? El uno fue a morar en el monte de Seir y el otro descendió a Egipto. Pero mientras eso, hasta que eso suceda, ¿sabe qué pasó? ¿Sí? Primero que tanto la mujer de Isaac, ¿sí? Era estéril, y lo tocó esperar. Y cuando tuvo dos hijos, esos dos hijos desde el vientre se peleaban. Desde el vientre pataleaban los dos, pobre Rebequita, ¿no es cierto? Entonces, dice que la situación era crítica. Y cuando ya nacen, el uno dado a la caza de animales, Esaú, el otro un poco más hogareño, pero medio engañador, medio suplantador, como su nombre lo dice, Jacob. Sí, ellos tuvieron confrontaciones como tal. De hecho, Jacob le llega a tener miedo a Esaú por su mal genio, por su ira, por su irritabilidad y sobre todo, sí, por lo poco espiritual que era Esaú. A él le importó un pepino vender su primogenitura. Y eso no dice Josué. Y no le estoy juzgando porque no dice, ¿no es cierto? Y claro, llega un momento en que Jacob, cuando desciende a Egipto, pero previamente estuvo 21 años trabajando para su suegro por engañufle, por mentiroso, por falso. Y cuando él regresaba ya con sus mujeres, ¿sí? 4 mujeres, no pensará que uno quiere volverse patriarca para tener 4, con una es suficiente. Me gustó ese amén, ¿sí? Y cuando él regresaba con sus 4 mujeres y sus niños, se entera que precisamente desde el monte de Seir había descendido Esaú con 400 hombres. ¿Sabe qué pensó Jacob? Que hasta ahí llegaba, que hasta ahí llegaba. Y él manda emisarios y manda ganado y manda provisión. Y dice, díganle a Esaú, mi señor, ¿sí? que este es un regalo que yo le hago. ¿Sí? Y pone adelante a las mujeres y a los niños para evitar que entre y arrase Esaú, porque se pensaba que Esaú podía acabar con Jacob, porque supuestamente le había robado la primogenitura. No le robó, le vendió, y el otro le compró en una subasta, en un momento propicio, en donde la ley de la oferta y la demanda juega un papel importantísimo. El uno cansado no quería cocinar, el otro tenía el guiso, te vendo, perdiste la primogenitura. Y luego se resintió porque tomó la bendición del primogénito. Pero todos esos detalles que hay en la vida, ¿no? Y claro, menos mal se reconcilian, se hacen panas. Volvieron en paz tranquilamente. Dice, y Jacob descendió a Egipto, dice la porción esta, ¿no? Y Jacob descendió a Egipto y yo lo saqué. Sí, así de simple sería. Jacob descendió a Egipto y tuvieron 430 años, de los cuales aproximadamente 360, 370 en condición de esclavos. Descendieron a Egipto y lo sacó.
Pero ¿en qué condición estuvieron en Egipto? Y cuando salen de Egipto dice, yo los saqué. Sí, pero para sacarles, les sacó después de 10 plagas. Plagas que eran hechas de parte de Dios a través de Moisés y su varita, pero plagas que los israelitas, al no saber quién era su Dios, porque después de 430 años se habían olvidado de su Dios. Ellos tenían los dioses egipcios, ellos tenían toda la idolatría ellos habían nacido. Esa generación que salió, habían nacido y sus generaciones anteriores habían nacido en Egipto y tenían ese cúmulo de conocimientos espirituales y ellos eran idólatras. Y de pronto les visita un Dios al que nunca le vieron, al que nunca le conocieron, de quien nunca les hablaron, ¿sí? Y comienzan a ver unas plagas. ¿Qué pensaba ese pueblo? Que iban a morir, que hasta ahí llegaron. Muchos de ellos salieron a pesar de que salieron viendo cómo se abrió el Mar Rojo y todo, pero salieron con miedo de ese Dios. Por eso es que al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y hasta los 40 años querían regresarse a Egipto. Antecitos de cruzar el Jordán querían regresarse a Egipto. Imagínense. Y muchos de ellos, vea, tuvieron tropiezos. Aquí dice, les saqué de Egipto. Claro que les sacó de Egipto, pero apenas salen de Egipto, los de Amalek, los amalecitas, sí, ya les atacaron. A los que venían en la parte de atrás del gran convoy que salía de Egipto, los amalecitas, que eran unos familias completas dedicadas al delito, dedicadas al asalto, como hay familias políticas aquí en nuestro país, ¿no? Y en los distintos países, que viven del asalto, del robo, del agravio, del favorecerse a sí mismos. Esos eran los amalecitas. Y los amalecitas salieron y capturaron alguna parte del ganado y les cogieron a los rezagados de los que habían salido. Y fueron un constante tropiezo en la vida de los israelitas en todo el camino. Quien se enfrentó por vez primera a los amalecitas fue Josué. Usted recordará aquella porción en la que dice que Moisés levantaba las manos y el pueblo prevalecía. Y de un lado le sostenía a Uzzi y del otro lado sostenía a Aarón. Pero quien estaba en la guerra fue Josué. Por eso él aquí ya habla y desglosa un poquito más, porque eran situaciones vivenciales. Y tuvieron muchos enemigos. Usted lee versículo 9 al 12, que me salté a propósito. Tuvieron a Balac, a Balaam, que era un profeta, como los que existen hoy, profetas pagados para que la gente escuche lo que quiere escuchar, ¿sí? Y Dios le detuvo para que no profetice maldición sobre el pueblo de Israel. Tuvieron un sinnúmero de cosas, dice, y estuvieron por algunos días en el desierto, por muchos días. 40 años estuvieron. 40 años. Y vaya usted a saber todo lo que pasó en esos 40 años. El pobre Moisés, 40 años de soportar a un pueblo de dura cerviz, 40 años de aguantarles a un pueblo que no quería aceptar quién era su Dios, a un pueblo que quería volverse a Egipto, a un pueblo que se rebeló contra él, a un pueblo que formaba comisiones de fiscalización en contra del líder Moisés. Claro, ahí nos dice el resumen así, ¿no? Por eso digo, es imposible contar toda una historia de esa naturaleza y que resume toda un proyecto que Dios tenía con el pueblo de Dios. Porque este es un proyecto que Dios tenía con el pueblo de Dios. Un proyecto que quienes fueron participantes del proyecto en las distintas etapas pensaron que ya no va más, que ya no, definitivamente las cosas no se están dando como uno espera. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir con esto primero es el título de esta prédica. Se llama Un detalle en la etapa del proyecto de vida. De poquito al todo. Un detalle en la etapa del proyecto de vida. Nuestra historia es así, ¿sí? Lo que hoy somos, logramos, tenemos al ingresar al primer culto, a este culto. Conversaba con un hermano de aquí de la congregación y por esas cosas de la vida preguntando, ¿cómo están? Ya estamos bien, sí, gracias a Dios, parece que estamos saliendo de la situación. Sí, ahora toca reactivar la economía. Conversaciones así. Hasta que ustedes se dignen en llegar, nosotros estamos conversando. Y entre esas cosas hablábamos sin darnos cuenta de nuestra infancia y adolescencia. Porque hablábamos de las comidas y decíamos que en esas épocas en los hogares había autoridad. Había un papá que ordenaba la comida y toda la comida se comía. Que no había opción de decir esto no quiero, ni que los hijos digan harás toda la cual cosa.
Eso no era una atribución, ni un derecho, ni un privilegio, excepto en el día del cumpleaños. ¿Sí? Porque de ahí quien disponía era el papá, la mamá, hacía lo que el maridito le decía, y el resto de los hijos comíamos callados. Punto. ¿Cómo contaríamos esta historia hoy? Sí, gracias a Dios soy saludable. Esa es la historia de hoy, ¿cierto? Un versículo, gracias a Dios soy saludable. Sí, pero ¿por qué soy saludable? Sí, soy saludable porque me obligaron a comer toda la comida agradecido y casado. Soy saludable porque cuando ya comencé a querer tomar mis decisiones, sí, me cayeron a palos para que yo no me haga farrero, para que no me vaya en pos de los vicios. Soy saludable gracias a muchos castigos que terminaron disciplinando mi vida. Hoy soy un hombre de bien porque por la misericordia de Dios tuve unos padres que me cayeron. Entonces yo puedo decir hoy, ¿cómo te va? Bien. Ese es el resumen de mi vida. Es un mínimo resumen. Pero hay que estar conscientes que hay detalles en las etapas del gran proyecto que se llama vida. Amén. ¿Sí? ¿Y cuántos años de matrimonio tienen? Nosotros ya vamos para los, en mi caso, para los 33 años. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, todo hubiera sido lindo. ¿Sí? ¿Y ustedes se casaron muy enamorados? Camotes, al menos yo. Mi esposa sabe vacilar. Ella cuando dice, no, y el pastor tan buena gente. Yo no nací pastor. ¿Sí? Así que no es la maravilla que uno piensa, ¿no? El pastor. Y pregunté si se casaron bien enamorados. Y mi esposa sabe decir, dice, sí, yo la semana anterior me acabé de enamorar de mi esposo. Y algunas personas que no entienden eso dicen, sí, pobre pastor, ¿cómo le habrá aguantado a una mujer así? Dice, ¿cuántos años van a cumplir de matrimonio? 32. Ah, sí, qué lindo. Sí, no todo ha sido lindo. No. Porque claro, yo era niño bien, mi esposa también. Nos casamos y nos dimos cuenta que para vivir ha sido de trabajar. Y que no ha sido tan fácil comer 3 veces al día. Y que nunca pensamos ir a vivir donde vivimos. Y que pasamos muchas dificultades económicas. Y que muchas noches nos tocó vivir de rodillas. Y que qué duro ha sido sostener a los hijos. ¿Sí? Y que el corazón se vuelve en pos de ellos y uno desaparece con tal que a ellos les vaya bien, con tal de que ellos estén bien. ¿Y cuántas veces derramamos lágrimas en estos 32 años? ¿Sí? Y cuando nos peleamos, muchas veces hasta llegamos a pensar fruto de la ira, de la indignación, ¿sí? Del momento que aquí se acababa todo. ¿Cuántas veces pronunciamos esa palabra malvada que se llama me divorcio? Y gracias a Dios estamos 32 años. Entonces decir, 32 años de matrimonio, ¡ay, qué lindo! No es tan lindo. ¿Sí? Ahora, sí o no que yo lo que le estoy diciendo es cierto. ¿Sí? Que hay detalles en las etapas del gran proyecto de vida. Si usted y yo sabemos que hay esos detalles que por último le dan una sazón, ¿sí? A cada etapa, pero que sumadas ellas se van a un proyecto de vida, ¿sí? ¿Por qué queremos detenernos cuando aparecen esos detalles? ¿Qué es lo que pasa hoy? Por ejemplo, nuestros chicos de la alabanza, ¿sí? Principalmente los jovencitos, los más jovencitos, que están en una etapa de vida, ¿sí? De pronto el pastor se enoja y les llama la atención, no grosero, pero sí con firmeza. Yo no quiero seguir sirviendo. Todavía más a mí. En mi casa, nunca mi papi me llama, me alza la voz, ni mi mami. En mi casa, yo soy la mami, yo hago lo que me da la gana. Y mis papis solo se someten. Y el pastor viene aquí a levantarme la voz y quiere abandonar por un detalle en su etapa que va a repercutir en el gran proyecto de vida. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con el cónyuge? Nadie levanta la mano porque le faltan dedos contando con los de los pies. ¿Sí? ¿Y cuántas veces en esos conflictos, obviamente si es que no son aquellas puñaladas criminales que se da a la relación, ¿no? Estoy hablando de los conflictos, de las dificultades, de los problemas, que si usted se da cuenta hoy, 32 años después usted se da cuenta y dice, ¿cuántas veces me peleé de muerte por tonteras? ¿Por qué es por tonteras? Porque fueron pequeñas cosas aumentadas grandemente por el malvado orgullo. Yo no voy a declinar y no le paso palabra. 15 días, 2 meses, 3 meses sin pasarle palabra cuando pudimos dormir changados. Detalles de la vida.
que aparecen en una etapa. Con mi esposa solemos decir así: ¿cuándo fue la última vez que nos peleamos? Y ni nos acordamos cuándo fue la última vez que nos peleamos. Con seguridad debe haber sido por los hijos. Pero como los hijos ya crecen, ya no hay motivo, ¿no? Ya no hay motivo. Pero eso no quiere decir que hemos tenido conflictos. Vea, aquí es donde usted me ve. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Si yo soy un hombre feliz o soy un desdichado? Sí soy un hombre feliz, no solo que parezco, sí soy un hombre feliz. ¿Sí? ¿Usted cree que yo no soy feliz y que no hay gente, en el buen sentido de la palabra, lo digo yo, que me envidia? Porque ve el pastor, ¿no? Una iglesia grande, linda, bonita. No desapareció en la época de la pandemia. Uy, es que es la iglesia de los millonarios. ¿Sí? Yo con que sea de los visionarios sería feliz. ¿Sí? Si no son millonarios, y si son millonarios, más que millonarios me gustaría que sean generosos. Porque hoy estoy aquí, ve, ¿no es cierto? Y usted no sabe, o si algún rato le dije, a lo mejor se olvidó, que yo 2 veces quise botar la toalla del ministerio. 2 veces ya subí a Quito con las llaves de la iglesia, no de esta, sino de la anterior local. A decirle: pastor, siga nomás, busque un pastor porque yo no sirvo para pastor. 2 veces quise declinar. Debe haber sido una situación media crítica, media fuerte. ¿Sabe cuántas veces me desilusioné en el llamado? Yo le dije a Dios: Señor, esto es un llamado, para esto me llamaste. Y aquí estamos, vea, manteniendo el proyecto de vida, porque hubieron etapas en las que ciertos detalles nos golpearon. ¿Cuántas veces, vea, tuvimos inconvenientes con ciertas personas? Inconvenientes. Recuerdo que alguna vez me juraron que nunca más me iban a volver a hablar. Estoy hablando de familiares. Sí, no me juraron. Sí, no vuelva. Y todavía más cristiano y hasta pastor. Y hoy somos panas. Y hoy hemos vuelto a ser panas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque son detalles en las etapas de un gran proyecto de vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? No descuidar el objetivo. ¿Sí? Te puedo dejar 4 recomendaciones. Porque si no dejamos recomendaciones, complicado. Vea, hay veces que toca, por ejemplo, hacer ciertas pausas, ¿no? Ya, pero no perder el objetivo. Ciertas pausas. Hoy estoy aquí, la situación está crítica, esto me puede desmerecer como persona, esto me va a disminuir, esto no me hace crecer. Me mantengo al margen por un tiempo, tomo aire, trato de analizar las cosas, pienso bien y sigo enrumbado. Pero no perder la perspectiva, eso es lo importante. Así que sí coincide conmigo en todo lo que le estoy diciendo. Sí, en que hay estos detalles en las etapas del famoso proyecto de vida. Qué lindo como termina Josué, no. Dice: y yo los introduje. Ah, así. O sea, vinieron, aquí ha sido la tierra prometida, y entraron saltando. Sí, como Heidi. No, yo los introduje. Sí, y tuvieron que enfrentarse a Jericó. Y tuvieron que poner en riesgo la vida de los 2 testigos que entraron a Jericó. Gracias a Dios apareció Rahab y les guardó. Y cuando entraron y vencieron Jericó, se enorgullecieron y pensaron que a Jai le iban a tomar fácilmente. ¿Sí? Y 33,000 muertos. Toma tu dulce. Entonces, claro, es lindo, ¿no? Dice, y les introduje, y aquí están. Tan, tan. ¿Sí? Cuando nuestras vidas deben tener una historia, pero una historia de victoria. Porque también hay historias que se interrumpieron, ¿no? Y que continúan, pero ya no en la dirección del proyecto de vida. Porque eso pasa. ¿Sí? Y si no, pregúntele a Esaú. Y Esaú, él fue a morar en el monte de Seir. Ah, ¿y qué se ha sabido de él? No, que se volvió enemigo de sus hermanos. ¿Sí? Porque de Esaú hay la descendencia de los moabitas, de los amonitas. Ellos fueron unos asaltantes por toda la vida, errantes. Hoy no tienen ni historia, ni nadie se acuerda. No hay una nación o un pueblo que diga: nosotros somos descendientes de Esaú. Pero si hay un Israel, no. Si se da cuenta el proyecto de vida. Si hay un Israel, desapareció Israel como nación por muchos años.
pero no se acabó, vuelve a aparecer. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es la nación que va a quedar hasta el fin del tiempo? Israel. ¿Eso se llama proyecto de vida? Eso se llama proyecto de vida. Pastor, ¿y cuándo termina mi proyecto de vida? Sí, su proyecto de vida termina cuando Dios le llame a su presencia, ¿sí? En tanto en cuanto deje un legado. Pero si uno desaparece de esta tierra, ¿sí? Y después dice, y pasan por aquí y ven que ya no es iglesia, que Dios nos guarde. ¿Sí? Esta iglesia tiene que dejar de ser iglesia solo cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Ya. Entonces de pronto, vence. Y en ese galpón de ahí atrás, ¿qué es? Dice, no voy a eso. Una discoteca, ve. O es un gran museo. O es una magnífica empresa. ¿Qué es lo que está pasando en Europa desde hace muchísimos años? Algún rato, Dios permita que viaje a Europa, me encantaría conocer. Y hay muchas iglesias, católicas me refiero, majestuosas, construidas con una majestuosidad, con un altísimo costo humano y económico, etcétera, etcétera, que fueron ofrecidas y toda la situación. Hoy son unas discotecas y otros son museos. ¿A qué rato desvirtuaron el proyecto de vida, no? ¿A qué rato se desvirtuó el proyecto de vida? ¿Qué pasó para que eso no continúe? Algo debe haber pasado. Lo más probable es que algún detalle terminó detonando en una etapa que no se la supo manejar, no se la supo asimilar, no se la supo soportar. Porque muchos de esos detalles que aparecen en una etapa y que parece que van a estallar y acabar con todo, a veces se solucionan con un perdóname. Y continúa el proyecto de vida. Y vamos para adelante, que para atrás ni para tomar impulso. Hay un versículo que dice así, ¿sí? Creo que es Hebreos 10:39, si mal no recuerdo. Sí, dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. ¿Sí? Entonces, digo, hay distintas historias y no todos terminan con el proyecto de vida. ¿Quién pone el proyecto de vida? Dios. ¿Cuán desvirtuada estaba mi vida del proyecto de Dios? Terrible. Pero ya me enrumbó. Ya estoy en ese proyecto. Gloria a Dios. Vamos para adelante. Pueden aparecer detalles en alguna etapa, pero jamás desvirtuar el proyecto de vida. Y concluye así. Primer aspecto. Hay que tener claro el objetivo. Hay que tener claro el objetivo. Amén. ¿Sí? Hoy me doy cuenta yo, y desde hace 30 años, que yo fui llamado para agradarle a mi Señor. Eso me debe sostener. Mañana tengo un negocio chueco, pasado mañana una tentación, tras pasado mañana me da ganas de reaccionar de manera indebida. Todo puede ser. Pero como debo tener claro el objetivo, no lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que un detalle no acabe en esta etapa con el proyecto que Dios tiene de mi vida. Pues. ¿Sí? Entonces, por favor, tener claro el objetivo. ¿Sí? Cuando uno se casa, ¿cuál es el objetivo? Estar juntos hasta que la muerte nos separe. No dice eso el sacerdote, no dice eso el líder, el pastor, la persona que les casa. Hasta el juez de lo civil, que es en donde se inscriben los divorcios, dice lo mismo. ¿Sí? Hasta que la muerte nos separe. Entonces yo tengo que actuar de tal manera que no altere mi vida, pues, que no altere ese objetivo. Amén. Primer aspecto. Segundo aspecto, no desistir al primer obstáculo. No desistir al primer obstáculo. Hay unas lindas y hermosas historias que usted las puede encontrar en internet si es que no quiere buscar las maravillosas historias que hay en la Biblia, ¿sí? De personas que no desistieron cientos de veces ahí mismo, hasta que lo lograron. Porque los insulsos, ¿sí? Que no somos nosotros, y queremos emprender en un proyecto, ¿sí? Al primer sufrimiento, al primer obstáculo, a la primera dificultad, no va más. Sí, nunca se llega a nada. Nunca se llega a nada. ¿Quién ha dicho que la vida es exitosa sin lágrimas? Le mintieron. Le mintieron. Las lágrimas, aunque a veces arden, duelen, molestan, indignan, sí, son la clave
son la clave para que nosotros podamos saborear el éxito. Y no se apresure a saborear el éxito en cada etapa, porque vaya a ser que se estacione. Sí, vea, tranquilo. Detalles en una etapa del gran proyecto. Amén. ¿Sí? Entonces, no desistir al primer obstáculo. Tercera recomendación. En cada etapa hay ciertas dificultades. Hay cosas bonitas también, ¿no? Qué sé yo, en la etapa de los 40 años en adelante, digo por mí, uno comienza ya a saborear un poquito, ¿no? Un poquito el placer de lo trabajado y que se va trabajando, porque 40 años estamos en la plenitud de la vida, ¿sí? No vaya a ser que nos comencemos a enorgullecer, ¿no? A los 40, 45 años, ni a los 59, peor a los 40. ¿Sí? Sí, no, yo ya lo he logrado, ya se ha hecho mucho, yo y yo. ¿Sí? Vea, tranquilo. ¿Cómo se llama esta tercera recomendación? Manejar la situación como viene, con calma. Manejar la situación como viene. Así se llama esta tercera recomendación. ¿Cómo hay que manejar la situación? Con calma, con tranquilidad, con humildad, con sencillez, dependiendo siempre de Dios. No apresurado, no reaccionar apresuradamente, porque las reacciones instintivas terminan agravando el problema, suman las dificultades en vez de buscar una solución. Entonces, quienes reconocen, por ejemplo, o reconocemos, yo reconocía, quienes reconocen, por ejemplo, que son muy violentos, que son muy precipitados en sus palabras, hombres y mujeres estoy hablando, ¿no? Entonces, que han sido personas muy violentas, que sus reacciones no las miden, que no sé qué. Si ya sé que tengo ese obstáculo, si ya sé que tengo ese detalle en todas las etapas del gran proyecto de mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar en ese, ¿no es cierto? Y aquí me están dando la recomendación. Sí, maneja las cosas como vienen. No te precipites, no te apures, no sueltes la lengua. No acciones sin antes pensar, meditar y recapacitar. Hay situaciones en que sí uno las maneja, vea, las cotidianas. Pero cuando hay dificultades, cuando hay problemas, imagínense que yo ante la pandemia cojo y vendo la propiedad. Salvado el pastor. Y le digo que me pasó por la mente, ¿no? Sí, me pasó por la mente. Claro que le reprendía ese pensamiento porque sabía que ese no era de Dios. Pero uno no puede actuar precipitadamente. Entonces, tranquilo. ¿Sí? Y como nos sugiere la palabra de Dios, no. Ve, no hable mucho. Solo lo necesario. Cuando vaya a hablar solo lo necesario, piénselo 3 veces. Porque después por mis palabras puedo quedar condenado. Así dice la palabra. ¿Por tus palabras te condenarás o por tus palabras te justificarás? ¿Sí? Y el que calla tiene menos de qué arrepentirse, porque la Biblia también dice que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces estoy molesto, viene un detalle que afectó mi vida, estoy molesto, indignado, y eso sí, cuando le encuentre le voy a decir sus 4 verdades, porque yo no tengo pelos en la lengua. Sí, fracasaste. Puedes quedarte estacionado en esa etapa de tu vida y perder el proyecto que Dios tiene para tu vida. Pero si uno es tranquilo, pacífico, y dice, ve, entre agredir y ser agredido, ¿qué prefiero? Ser agredido. Ay, pastor, qué torpe, no, qué cristiano. Cristo tenía 2 opciones, viendo el pecado, ¿sí? Y Cristo conocía el pecado de todo el mundo, de todo el tiempo, no solo el de su época, que era tan espantoso como el de hoy. Él dijo, tengo 2 opciones, ¿sí? O condenarles y se me van todos para el infierno, o aceptar yo la cruz y salvarles. Él tomó esa decisión, ¿sí? ¿Quién tomó esa decisión? El que tiene en usted y en mí un proyecto de vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir como Él, pues. Si yo veo que Él ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en su gloria y a quien todo le ha sido dado, ¿por qué? Porque Él supo manejar las cosas en cada situación, en cada momento. ¿O no? Cristo es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, ¿sí? Y fue el que mandó fuego a Sodoma y Gomorra en su momento. Así había que manejar esa situación. Pero cuando Él estuvo aquí, no mandó fuego, ¿sí? Él dijo, tranquilo, más bien yo les voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Tranquilo. Hay que manejar las cosas como vienen, pero con análisis, con tranquilidad.
con humildad por sobre todo, ¿sí? No considerándome mejor que el resto, sino más bien considerando al resto como mayores a mí. Y salgo bien librado. El mundo dirá, este es un tonto. Y yo no voy a ser juzgado por el mundo. Yo tengo que agradarle al dueño de mi vida, al que me marcó un proyecto. Amén. Y cuarto y último punto es tener la convicción de lo que voy a lograr. Nadie comienza a construir. ¿Se acuerdan de la época de los Legos? ¿No tuvieron infancia, no? ¿Ustedes construían con piedra? Porque yo era de Lego. No me... Las épocas en las que uno construía, ¿no? ¿Sí? Y construía porque quería tener una casa más grande que la del amiguito. Al principio me acuerdo, no sé si llamarlo a eso, discúlpenme si tecnológicamente estoy errado, pero cuando yo era niño había unas tarjetas picadas con huequitos que decían que eran las tarjetas de computación. No se sabía nada al respecto, pero había unas tarjetas picadas. No sé si usted recuerda. Y esas se les doblaba y con eso se construía casas, castillos, etcétera, etcétera. Yo no sé por qué razón llegaban a mi casa esas tarjetas, pero era uno de nuestros principales juegos. Y construíamos, ¿no? Y comparándonos con mis hermanas, las dos anteriores a mí, y jugábamos así. Y claro, como eran tan frágiles esas tarjetitas, que le digo, se las doblaba, y otras que no se las doblaba, se les ponía así para hacer el siguiente piso, ¿no? ¿Sí? Como eran tan frágiles, a veces uno ya estaba construyendo, se daba la vuelta y el saco lanzaba un pequeño viento, ¿sí? Y ¡pag! Le tumbaba 2 pisos, ¿sí? Yo no me acuerdo de niños que cuando eso haya pasado no diga, ya no juego, ya no juego. ¿Por qué? Porque se vuela, la tontera, ya no juego. No, pues uno cogía y volvía a construir. ¿Sabe por qué? Porque uno tenía convicción de lo que quería lograr, ¿sí? Usted tiene que saber que en esta vida muchos proyectos a lo mejor no los alcanzamos, muchas metas a lo mejor, vea, ya pasaron, ya no están para nuestra edad, yo qué sé. Hay un sinnúmero de situaciones que juegan un papel ahí, ¿sí? Pero hay un claro objetivo, ¿sí? Yo quiero estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad. Mi nombre está escrito en ese librito y no lo borra nadie. Por lo tanto, uno debe tener esta convicción que voy a lograr. Amén. Que si mañana nuestra historia es contada en 8 versículos, no importa. No importa. Lo importante es que nuestros pasos sean firmes. ¿Sí? Que sepamos hacia dónde vamos caminando y que reconozcamos que el dador de vida tiene un proyecto que solo de nosotros depende cumplirlo y ser más que vencedores y exitosos en la vida, o simplemente dejarlo a medias. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. El martes 22 de marzo tendremos nuestra reunión de aprendizaje bíblico. El jueves 24 de marzo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos nuestra reunión Sanando el Matrimonio y la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Reunión online el lunes 28 de marzo. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo.